Buenas tardes. Este vídeo corto es en presentación del libro Sanar la mente fragmentada, escrito por Felicity de Zulueta, con colaboraciones muy interesantes de Yashri Unatkat, Monique Notis y Leonor de Escoriaza. La cuestión es que tengo que grabar este vídeo porque hubo un problema técnico y al principio no se grabó desde el comienzo, pero el comienzo de la presentación del libro, que la hizo nuestra colaboradora, nuestra colega Roxana Parra desde Londres, tampoco sale. Entonces lo cuento rápido. La presentación se ha hecho el miércoles 17 de septiembre del 2025. Se ha hecho en la residencia de estudiantes, maravilloso sitio para estas cosas culturales desde hace un siglo, de Madrid. Y también no solamente menciono a Felicity, la autora principal, y a las tres coautoras, sino que también quiero mencionar un trabajo muy interesante que es la traducción del original inglés al castellano. Esa traducción la ha hecho Eleonora Monoscalco, una traductora italiana que ha trabajado muy bien con una compañera suya que ha hecho también una revisión, además de la revisión que hemos hecho en la editorial, que siempre la hacemos. Bueno, por supuesto la editorial es Psimática, radicada en Madrid, de libros de psicología y concursos también de psicología. Y yo creo que con esto puedo dar directamente ya paso a la grabación que es con Roxana Parra. Roxana Parra es una gran profesional especializada en teoría del apego, se dedica a la psicoterapia privada en Londres y próximamente es de origen chileno y próximamente va a venir a vivir en España, en Barcelona. De acuerdo. Muchos saludos, un abrazo y seguimos ya por la grabación oficial. Hasta pronto. Se encuentra en una paradoja que no puede resolver porque no tiene los recursos. Y a esa edad, cuando somos recién nacidos, cuando estamos en nuestra infancia, no tenemos la capacidad para recuperarnos de esas situaciones de terror. Así que en ese sentido, entonces comienzan a desarrollarse ya en el cerebro del bebé un modo de desarrollo alternativo que se convierte entonces en el apego traumático. Ese apego, y esta es la cuestión, ¿no? Que para un infante y para cualquier persona, desde el momento en que nace, es mejor tener una mala calidad de apego que no tener apego. Por lo tanto, el infante se va a apegar, va a desarrollar el apego a los cuidadores primarios, rechazantes o abusivos igualmente. También puede ser que a través de estos mecanismos de desarrollo alternativo crea una idea idealizada del cuidador primario abusador, de tal modo de poder dar sentido a esa necesidad de conexión, ¿no? También se puede dar que la posterior tendencia a desarrollar disociación y o comportamientos violentos o autodestructivos. La disociación se convierte en este punto central que muchas veces está a la base de muchos problemas psicopatológicos, que también eran los diagnósticos con los cuales venían nuestras pacientes. El estrés postraumático complejo se convierte para mí en un punto también, que también es algo que escucho desde Felicity por primera vez, que en esos años, ¿no? Se convierte en un elemento central de comprensión, porque ya típicamente se entiende como el resultado del abuso y la negligencia en la infancia, que implica la probabilidad de un apego desorganizado temprano y su apego traumático asociado. El punto es que el estrés postraumático complejo, como concepto y como diagnóstico, que ha sido también muy controversial, viene a integrar, ¿no? Viene a validar el hecho de que las experiencias tempranas, junto a otros estudios, también tienen una implicación muy, muy importante en el desarrollo psicológico en la adultez.
Y Porges también viene a iluminarnos con la idea de que las interacciones de persona a persona que desencadenan circuitos neuronales que promueven estados fisiológicos tranquilos pueden contribuir a los procesos de salud, de curación y crecimiento post-trauma. Ese estado fisiológico que nos permite estar en una situación de tranquilidad interna que además y por lo tanto nos va a permitir confiar en el otro, ¿no? Y es ahí donde se produce entonces el encuentro con el terapeuta, cuando el paciente, la paciente en este caso, puede tener un punto de encuentro, una sensación de ser vistos, entendidos y escuchados y validados en su experiencia como ser humano. Por el contrario, entonces, las interacciones amenazantes van a desencadenar estrategias defensivas. Y es ahí también, como vemos, cuando las pacientes pueden estar gatilladas por cualquier cosa. Puede ser un olor, puede ser un nivel de luz, puede ser una palabra, un tono de voz, una mirada, que hace entonces que estas estrategias defensivas salgan a la luz, que a veces pueden ser muy violentas. Entonces, todos estos elementos, yo iba avanzando en mis años de trabajo con estos servicios y fui agregando diferentes ingredientes y siempre, como les digo, una de las voces que estuve en mente era la información que fui recogiendo a través de los años del trabajo de Felicity Zulueta la teoría del apego como un apoyo fundamental en cuanto a la comprensión del desarrollo psicológico y emocional humano. El comprender el impacto de trauma en el sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, apoyado por la neurociencia, nos ha ayudado muchísimo a comprender a nuestros pacientes. El impacto en la regulación emocional, entender esas relaciones terapéuticas que fomentan un equilibrio, pero también un equilibrio de poder, porque tenemos que entender que el abuso sucede dentro de un sistema donde que está completamente desequilibrado en cuanto al poder y al control. La idea entonces se convierte en co-crear espacios que sean seguros con nuestros pacientes, considerando elementos como el multilingualismo y el multiculturalismo también, sobre todo para comunidades y organizaciones que estábamos en ese momento trabajando en Londres, es una ciudad que es una ciudad tan multicultural. Pero también esto lo podemos ver en los países latinoamericanos, en España. El multiculturalismo y el multilingualismo tienen un papel importante que jugar en cómo entendemos las relaciones dentro de los procesos terapéuticos. Y también, por cierto, la comprensión del desarrollo del estrés postraumático complejo, que viene entonces a abarcar una vez más uno de los tantos elementos que van a fundamentar modelos terapéuticos y servicios que están informados en el trauma. Todos esos eran los mensajes que yo venía escuchando de Felicity en esos años. Y ahora estamos aquí hoy día celebrando este último libro con el lanzamiento también, ¿no? Que ella da a conocer en este libro el procedimiento de inducción del apego traumático, que tiene como objetivo central crear una situación en la que el paciente, con la presencia cálida y cuidadora de un terapeuta, pueda procesar y disolver el vínculo con el apego traumático formado a través de esas experiencias adversas en la infancia temprana. Entonces, así como luego de leer el libro en su versión en inglés, me encuentro una vez más con otra herramienta que Felicity me entrega y nos entrega, que es este procedimiento. Y entonces le pedí inmediatamente formar parte del grupo de supervisión que están trabajando con este procedimiento y que además permite a través de un corto, un training, un pequeño curso muy cortito de día y medio, eh, para poder comprender las bases de cómo hacer este procedimiento de inducción de apego traumático. Estas son las herramientas con las que me he ido encontrando a través de los años, ¿no? En Sanando la mente fragmentada,
Felicity de Zulueta ofrece un análisis profundo sobre cómo las interrupciones en el desarrollo del apego temprano pueden derivar en trauma, disociación y conductas destructivas. Basándose en investigaciones, estudios de casos clínicos y diversos marcos teóricos, ella nos explica cómo experiencias adversas en la infancia, incluyendo la negligencia, el abuso y el abandono, moldean la psiqui, predisponiendo al desarrollo de problemas de salud mental como el trastorno límite de personalidad, las adicciones, la violencia, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo. El libro presenta el procedimiento de inducción de apego traumático, TAIP, que está inspirado en la experiencia del psiquiatra británico Bob Johnson con hombres encarcelados y violentos. Este enfoque busca recrear, dentro de un entorno terapéutico seguro, la activación del vínculo traumático para luego disolverlo, permitiendo al paciente integrar aspectos fragmentados del yo y superar patrones disociativos. Según Felicity de Zulueta, el TAIP representa un avance terapéutico crucial al ofrecer una vía concreta de sanación para pacientes considerados difíciles de tratar, que eran muchas de las personas que venían con este sello, ¿no? Que llegaban a nuestros servicios también ya en esos años. El libro nos presenta un recorrido claro de la evolución de los diagnósticos del trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo, el cual no está libre de polémica, subrayando la importancia de reconocer cómo la exposición prolongada al abuso y la negligencia en la infancia genera apego desorganizado y secuelas psicológicas potencialmente severas. A través de un enfoque compasivo y basado en el apego, la doctora de Zulueta plantea alternativas terapéuticas fundamentadas en evidencia, alejándose de visiones reduccionistas que catalogan a los pacientes como resistentes o dependientes de la terapia. Otro aporte significativo del libro es la integración de estudios biológicos y neurocientíficos que explican cómo el trauma impacta el cerebro y el sistema nervioso, afectando directamente la manera en que las personas procesan sus emociones y se relacionan con los demás. Además, la autora, gracias a sus estudios en biología, compara el comportamiento humano con el de los elefantes, destacando cómo el apego dentro de sus grupos sociales refuerza la resiliencia y la cohesión, analogía que enriquece la comprensión del apego humano seguro y el apego traumático también. A lo largo del libro, la doctora de Zulueta y sus colegas, las psicoterapeutas Monique Notis, Jaysri Unankat y Leonor Descoriaza, que también está presente hoy con nosotros, ilustran la aplicación del TAIP en diversos contextos clínicos. Sus testimonios nos muestran cómo esta metodología puede ayudar en duelos no resueltos, en experiencias corporales de trauma y terapias integrativas, ampliando así la comprensión de su eficacia y versatilidad de, de esta herramienta, ¿no? Uno de los aportes más valiosos de Sanando la mente fragmentada radica en tener un puente, ese puente central entre investigación y la práctica clínica. El libro no solamente documenta rigurosamente la relación entre trauma, apego y psicopatología, sino que también propone una herramienta práctica que facilita la integración del yo y la recuperación de la vitalidad del paciente. El TAIP representa una innovación terapéutica al abordar de manera directa el núcleo de los vínculos traumáticos y sus efectos disociativos. Finalmente, la doctora Zulueta concluye que la violencia no es un instinto biológico innato, sino la consecuencia de experiencias adversas prolongadas en la infancia, que dan pie a un apego desorganizado y traumático. En este sentido, la autora ofrece una visión esperanzadora. Incluso las heridas psicológicas más profundas pueden sanar con intervenciones terapéuticas sensibles, basadas en la empatía,
en un modelo enfocado en el trauma y basadas en la teoría del apego. Sanando la mente fragmentada constituye una contribución esencial al campo del trauma y la salud mental. Su lectura resulta valiosa tanto para profesionales de la psicoterapia como para investigadores y personas interesadas en comprender el impacto del trauma en el desarrollo humano. Más allá de su rigor académico, el texto transmite un mensaje fundamental, y ese es que hay una posibilidad real de sanación y reconstrucción de una mente fragmentada. Así que la invitación está hecha. Espero que disfruten este libro tanto como lo he disfrutado yo. Y así que muchas felicidades, Felicity, y a todas sus colaboradoras también. Y muchas gracias por esta invitación nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Tu presentación creo que ha sido muy valiosa y muy rica, y ya entras en materia de lo que es el libro. Yo quiero hacer lo siguiente, agradecer a las coautoras que tú, Roxana, has mencionado, Yasri Unankat, Monique Notis y Leonor de Escoriaza. Y en concreto voy a hablar un poquito de Leonor de Escoriaza porque nos acompaña, y después vais a ver que va a tener una intervención muy interesante, porque Leonor hoy aquí va a hacer un tratamiento terapéutico y vamos a presenciarlo. Leonor es psicóloga en consulta privada en Madrid, se ha especializado en teoría del apego y en trauma, trabaja con un enfoque integrador y transcultural desde la terapia de integración del ciclo vital. Ha trabajado en Francia, en Inglaterra, actualmente vive en España y trabaja aquí en Madrid con adultos expatriados víctimas de abuso en varias asociaciones. Y es presidenta de la asociación ICAT y coautora. Y ella organiza la formación en español del TAIP, de la herramienta que Felicity presenta en el libro. De manera que luego hablaremos de cómo en la editorial estamos también creando la facilidad de que ella pueda dar docencia en línea a todos los colegas que desde Hispanoamérica se quieran formar en esta técnica. Lo va a poder hacer en un curso en el aula virtual. Bueno, ya me toca presentar a la gran protagonista de este libro y que nos reunimos hoy gracias al trabajo de la doctora Felicity de Zulueta. Tiene varias carreras. La primera es biología, y la biología tiene una presencia y un peso evidente en el desarrollo profesional que ella ha ido realizando después. Después ha estudiado psicología, ha estudiado medicina, psiquiatría, ha hecho muchos cursos en psicoterapia. Entonces domina una serie de técnicas de psicoterapia, desde las técnicas psicodinámicas de base psicoanalítica, pero no se ha quedado ahí, sino que ha tenido la capacidad, la osadía y la honradez. Para mí es un tema también de honradez profesional, conocer otras técnicas, otros enfoques terapéuticos. Esto va a hablar ella del tema. Esto permite que el libro sea un libro muy rico, porque tiene una base científica evidente, una base etológica prácticamente, una base biológica, y después todo el tema del trabajo clínico que ella ha realizado en servicios de la Seguridad Social británica, con trabajos de traumatismo, de gente traumatizada. Ese es muy importante. Si nos traen un libro que es solamente teoría, pues a mí me cuesta mucho publicarlo. Lo pongo al final de la lista y al final no lo publicamos. Pero cuando es un libro que combina un conocimiento teórico sólido y una práctica comprobada y eficaz, entonces va a misa. Hay que ponerlo delante y se publica el primero. Después de esto ya no tengo más que darle la palabra a la propia Felicity. Adelante. Muchas gracias todo el mundo. Bueno, yo voy a ser muy simple, porque no todos los que están aquí son terapeutas o profesionales.
Y cuando escribimos el libro, quería que otra gente que eran interesados en estos temas podrían leerlo. Quizás será un poco optimista de mi parte, pero es lo que quería. Y hay muchos animales, hay muchos monos, elefantes, porque yo he vivido en países con estos animales y es mi manera, lo uso mucho en el trabajo con pacientes. Y bueno, empezamos muy simplemente. Es que lo que yo les cuento en mi libro es un viaje de exploración, de descubrimiento. No sabía que iba a terminar con esta cosa, porque yo mi viaje comenzó hace 27 años, cuando vi un programa fascinante en la BBC, que saben es la televisión inglesa, un psiquiatra llamado Dr. Bob Johnson, que entrevistaba a un homicida en una prisión para hombres peligrosos. Y pareció lograr lo que para mí fue como un milagro. En esa etapa de mi vida, como la contaba Rosana, dirigía en la NHS, el Servicio Nacional de un servicio para adultos traumatizados. Él les ha dicho mucho sobre estas personas. Y eran personas que habían subido violencia doméstica, guerra, tortura y otras experiencias aterradoras. Y aunque utilizamos los métodos de psicoterapia muy modernos, los más modernos, pronto nos dimos cuenta de que en un momento dado de nuestro tratamiento, muchos de estos pacientes dejaron de progresar y no podían ser dados de alta. Eso era un problema. Estábamos estancados y este es un hallazgo común en personas que padecen ciertos trastornos. Pienso que quizás la mayoría de ustedes conocen a alguien que no puede parar de fumar o no puede parar de beber demasiado o que no pueden superar la pérdida de alguien querida, siempre vuelven a eso, o que se ponen violentos cuando se enfadan. Esas cosas son bastante comunes. Y lo que vi en la televisión con este doctor, trabajando con su paciente, que se llamaba Lenny, es un hombre muy grande, ¿no? Perdón mi español, que es muy malo. Yo aprendí el español de pequeñita en Colombia hasta los 4 años. Fuimos viviendo por todo el mundo. Mis padres cambiaron de idioma al inglés. Y después el abuelo mío vino un poco a la casa, pero nunca le he estudiado. Es todo de oído, es un poco colombiano parece. Mi padre me decía, ¿por qué hablas colombiano? Y yo decía, porque nunca he vivido en España, por eso. Así que es. Este doctor, este hombre había matado a su compañero cuando ambos quedaron atrapados bajo la lluvia tras un día de robo. ¿Y por qué lo mató? Es lo que vosotros van a descubrir. Vi que el paciente se sentía bien con este doctor. Esto es muy importante, como la dijo Roxana. Y que le había contado que cuando era niño, su mamá lo pegaba mucho. El doctor le pidió de imaginar su madre sentada enfrente de él y de decir a su mamá, mamá, no puedes pegarme más porque ahora soy un adulto. No soy pequeño. Lenny prueba de decirlo, pero vemos que se desploma en su silla y pone la mano sobre la boca como un niño que está asustado. Muy extraño. Y el doctor dice, ¿qué te pasa? Y el paciente dice,
el miedo y actúa como si su madre está en el cuarto mismo con él, está veramente ahí. Y dice, ¿miedo a qué? ¿Qué va a hacer tu mamá? Podría levantarse y darme una bofetada. ¿Podría hacer eso? Sí, podría ser. ¿Y qué edad tiene tu mamá? 85 años. ¿Y en serio te puede hacer daño? Bueno, todavía es fuerte, ¿sabes? ¿Y cuánto mide? 1,57 m. ¿Y tú? 1,92 m. No creo que te vaya a hacer mucho daño, dice el doctor con algo de humor simpático. No, pero no se puede pegar a una mujer. Estaba aterrorizado. Y lo que Johnson ha inducido es la relación que este hombre desarrolló en su niñez. Esta relación está escondida en el adulto hasta el momento cuando imagina a la madre, como lo hizo con el doctor, o cuando su compañero le pidió de ir a la casa de su madre con su bolsa de botín. Y como dice un autor muy bueno sobre la violencia, la causa básica del comportamiento violento es el deseo de alejar o eliminar al sentimiento de vergüenza y humillación y sustituirlo por el opuesto, el sentimiento de poder y orgullo. Como dijeron muchos de sus pacientes, más vale ser malo que ser nada. Yo creo que es el secreto de la violencia. En las sesiones siguientes se puede observar que Lenny empieza a mostrar menos miedo. Y en la última parece persona diferente. Se va relajando en la silla y parece seguro y tiene una voz fuerte. Y el doctor le preguntó, ¿qué harías si tu madre viniera a golpearte? Oh, Lenny responde, no haría falta hacer nada. Si venía a darme una bofetada, simplemente le cogería el brazo. Pero él sonríe, él sonríe y ambos se ríen del cambio enorme que ha pasado. Entonces, y esto es muy importante para mí, Lenny le dice que si un médico se hubiera interesado por mí y me hubiera dicho lo que usted me ha dicho, y mi madre estaba para pegarme, yo le habría dicho, madre, no puedes pegarme, cariño mío, yo soy mayorcito, no puedes hacerlo, pero puedes echarme de tu casa porque es tu casa. Completamente razonable. El hombre está completamente cambiado. Y por eso mis ojos estaban por aquí, ¿no? Y dije, no. Y yo decidí de conocer a este doctor y de saber lo que está haciendo, porque yo quería aprender esto. Y ahora entienden por qué mató su compañero. Dígame, ¿alguien? Han aprendido algo muy importante. ¿Qué dijo el compañero? Dijo, vamos a casa de tu mamá, que está muy cerca, para que no tener la lluvia aquí. Y él empezó a decir, no. Y el amigo, el compañero, dice, ja.
¿por qué? Y en ese momento tomó un pedazo de leño que estaba ahí y ¡pum!, lo puso. Lo mató. Eso es como hace. Así que para mí era increíble. Y así que decidí de ver qué estaba haciendo el Dr. Johnson, porque yo quería hacer esas cosas. Y el libro cuenta lo que yo y mis coautores han hecho para descubrir el origen de esta relación escondida del pasado que conduce a la violencia, pero hay otros comportamientos destructivos o a la incapacidad de mejorar el tratamiento porque quieren estar todavía en el pasado, o de no poder llorar la pérdida de alguien importante. Nuestro trabajo ha revelado que la razón subyacente del comportamiento aparentemente irracional y a menudo destructivo de ciertos clientes puede entenderse mucho más fácilmente si nos centramos en lo que ocurre cuando eran pequeñitos y estuvieron expuestos al rechazo emocional o a otras formas de comportamiento abusivo. Esta experiencia dieron lugar al desarrollo de un vínculo traumático con sus cuidadores que se llama el apego traumático. Y eso es la palabra central, porque estamos usando la palabra, como dice Leonor muy bien, type. El type es el Traumatic Attachment Induction, inducción, procedimiento. Es el type. Yo no sabía tanto sobre el apego traumático, pero está muy común en los mamíferos. Las crías de mono de Harlow, quizás alguno sabe de los monos de Harlow, que hicieron unas experiencias en Estados Unidos a hacer monos que eran separados de sus mamás. Y pobres monos, claro, sufrieron mucho. Y las madres que eran artificialmente infertilizadas, cuando tenían bebés, cuando tenían crías, no sabían cuidar las crías. Y lo que uno ve en estas experiencias es que estos crías se aferran durante semanas a la mamá, porque la mamá no quiere dar el pecho, claro, y están ahí y se aferran finalmente. Algunas mamás, en vez de matar al niño o dejarlo, algunas finalmente le cuidan. Y esas crías sobreviven porque se aferran a mamá. Y esas madres se convirtieron en buenas mamás para próximas generaciones. Así que la naturaleza ha desarrollado esta posibilidad y van a ver lo mismo con las ratas. Las ratas, las ratas nacidas de madres traumatizadas, ¿cómo traumatizaron unas ratas? Es cuando la rata está para ver bebés, no dejan a estas ratas tener bastante straw, ¿cómo se dice straw? Material para hacer el nido bien. Así que cuando tienen las criadas, las mamás ratas, tengo que acabar el nido, tengo que salir, y camina sobre los pequeñitos y le estaba dando la leche, pero está interrumpido. Y estos pobrecitos son traumatizados por eso y también demuestran esto aferramiento a la mamá, porque así sobreviven. Porque nosotros mamíferos tenemos ese problema, cada mamá lo sabe cuando tiene su primer niño.
El aprender a dar al pecho al justo momento y de cuidar un bebé es un gran trabajo. Y para nosotros todavía más que estos animales, porque lo tenemos el bebé muy, muy temprano. Y por eso. Así que lo que pensé es inmediatamente, yo sé que cuando nosotros hacemos citas con niños que están abusados, nunca dicen mamá o papá eran malos. Nunca. Dicen yo quiero mamá. Mamá es buena. No hay nada malo de mamá. Se aferran en la mente a la mamá, porque si no hacían eso, estarían disociados, porque lo que hace un niño cuando está traumatizado es como todos los animales. Primero quiere fuir, pero no puede fuir. Después pelear, no puede pelear. Y después se congelan, ¿no? Freeze. Y eso hace que son separados, no sienten la mamá que hurla o que está haciendo, están en su mundo. Pero si quedan en ese mundo, no van a sobrevivir. Así que la naturaleza ha hecho este instinto de amarse a mamá para sobrevivir, que nosotros en Inglaterra, en inglés, llamamos el traumatic attachment. Y así hay, en este señor que han oído de Lenny, tenía un traumatic attachment a su mamá. Aunque la mamá le pegaba, no podía decir nada a mamá, estaba ahí. El attachment con los violentos es un poco raro porque es un attachment de violencia. El apego en general de nuestros pacientes es un apego de no puedo vivir sin, no quiero mamá, no puedo. Eso es diferente. Así, la cosa de los monos, las ratas y los humanos hay un precio. Sí, se dice precio, es a price. Que ellos cuando son adolescentes presentan problemas. Los animales como los humanos. Ustedes lo saben, los adolescentes en Inglaterra hay muchos problemas con ellos. Son adolescentes de familias donde han estado traumatizados. Y también salen enfermedades de lo que ha hablado Roxana, todas las dificultades que nosotros estamos hablando. Así estamos aprendiendo que desafortunadamente los niños que no tienen el beneficio de un vínculo, de un apego seguro, como llamaba Roxana, con sus cuidadores, terminan desarrollando apegos traumáticos y eso cambia todo el desarrollo de esta gente hasta la adolescencia y en el futuro. Y algunos se ponen a necesitar bebidas, alcohol, drogas, o se ponen enfermos, van en hospital, depresión, suicidio. Todo eso son las diferentes posibilidades, pero sale todo del vínculo traumático, el apego traumático. Así que eso es muy importante. Y ese tipo tipo de comportamiento fue identificado por Mary Main y Hess en 92, usando un procedimiento llamado la situación extraña. Si hacen teoría del apego, aprenden eso. Y la situación extraña es niños de 1 año que les hacen sufrir una separación. Tienen la mamá y el niño en un cuarto y simplemente, lo estoy simplificando,
Y la mamá tiene que salir y después volver. El niño, claro, va a llorar y todo eso. La mamá tiene que salir de nuevo y eso está todavía peor. Los niños desorganizados son los niños traumatizados que hacen comportamientos muy raros. Algunos se caen en la tierra, otros se van por un lado, otros van por el lado y después vuelven. Están muy desorganizados. Esos son los futuros con trauma de complejo. Y eso es lo que... Y lo que sin darse cuenta, el doctor Johnson utilizó el mismo procedimiento. No lo sabía él. Él es un genio que tiene una capacidad de ver lo que el cerebro humano hace y hace milagros con sus terapias, pero no tiene una fundación de apego de lo que... Y así yo tenía que encontrar la fundación del apego para explicar. Y vi que es lo que estaba haciendo. Era esta separación como pero más simplificada en la imaginación con adultos. Y claro, ha tenido resultados extraordinarios. Y la palabra que usamos en general, simplificado, es soy un adulto y ya no te necesito cuanto como te necesitaba cuando era pequeño. Y esa palabra en todos estos pacientes les hacen vivir la separación muy fuerte. El corazón empieza a hacer bum, 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 el cuello se retriza, el estómago se va. Todo eso son experiencias que hemos tenido de niño en esas situaciones, vuelven en el cuerpo, ¿no? Así que el adulto dice, bueno, yo puedo decir eso, y diciéndolo, se siente y ve que no lo puede decir, como pasó con Lenny. No lo podía decir. Y eso, y nosotros ahora sabemos que el niño, claro, en la parte era preverbal. La experiencia en muchos es antes de hablar. Así que el cuerpo tiene todas esas memorias dentro de apegos traumáticos. Y eso, para crear este tipo de apego, lo que pasa es, si tú tienes un apego traumático idealizado de mamá para sobrevivir, ¿dónde han ido todas esas memorias terribles de mi experiencia con mamá? Es eso la disociación. La mente humana, y no sé si los animales cómo pasa, pero hay una desconexión y el adulto no se recuerda de todo eso y por eso continúa a hacer lo que hace. Pero lo que Dr. Johnson ha hecho, porque era un hombre muy simpático y que sintonizaba muy bien con sus pacientes, el paciente no estaba en un sitio de terror, estaba con alguien que entendía lo que había pasado, que lo quería ayudar, y aunque él le dice de hacer algo que le hace mucho miedo, poco a poco el doctor le hizo decir estas palabras con mucho más fuerte cada vez, final que esta disociación se melt. ¿La palabra? Desaparece. ¿Cómo se dice? Disuelve. Se disuelve. Es lo que pasa, se disuelve. Y de ese momento, eso es lo más extraño para mí, que al final de mi libro hay todos estos traumatic attachments que se disuelven. Pero ¿cómo puede ser? Digo,
¿cómo los científicos van a decir, esta señora está loca? No es posible, porque la paciente más importante en el libro que empezó todo esto, Mía, es una mujer que después de 4 años de trabajo, que tenía borderline personality disorder, que se llama en español no, algo así. Estos initials es muy inglés y horrible. Anyway, de todas maneras, este paciente, después de 4 años, yo estaba a tirarme el pelo porque cada vez que iba, volvía y decía, me quiero matar como antes. Y yo le dije, haga el apego traumático de tu mamá. Porque ella dijo, sí, estoy todo cambiado, todo bien, tengo nuevo trabajo, he pasado mi universidad y tengo amigos buenos. Y yo dije, ¿y mamá? Ella no reconoce cuánto soy bien, cuánto he hecho, qué bellas cosas he hecho. No lo reconoce. Y yo le digo, ahora vas a hacer el tape de mamá diciendo, mamá, ahora soy adulto, no necesito que tú me reconoces las cosas. Yo soy adulto, no soy pequeñita. Y ella dijo una palabra muy fea en inglés y dijo, tienes razón, hay esto que tengo que trabajar. Y eso lo hizo y después volvió, lo hizo porque le di, uno tiene que pasar, tiene que ver que la niña pequeña que estaba apoyada a mamá, tienes que decir, adiós niña pequeña mía, no eres más, yo soy adulta. Y eso hace llorar mucho y es muy difícil, pero se hace con la terapeuta poco a poco. Y al final de eso vino me llamó y vino a verme y dijo, Felicity, es increíble, pero creo que soy normal. Y yo digo, no, yo pensé en mi cabeza, no, tú no puedes ser normal. Todos mis colegas dicen que no puedes ser normal. Es imposible, este diagnóstico es muy negativo. Pero no lo dije, claro. Y yo dije, oh, sí, ¿estás normal? Sí, es que no hay nada en mi cabeza como antes. Y lo que pasó es que, y después añadí, dice, Felicity, ahora vas a tener que escribir esto, porque si no, las personas como yo, no tienen que saber que hay una manera de sanar. Y yo dije, oh sí, pero dijo, y tenía razón, tus colegas se van a reír de ti. ¡Ja! ¿Cómo puede ser? Y tuve razón. Muchos colegas todavía no quieren ver eso. Así que ella, cada vez que escribo algo sobre ella, la llamo y ella ahora es como una amiga normal. Nos vemos en un café, bebiendo un cafecito, tiene hijo, se casó y todo está bien, es normal. Tiene trabajo legal, ha hecho un degree en law y todo eso. Y me dijo, 25 años después, escribí ese libro, ahora, y ella está todavía totalmente normal. Así que ella me dijo, la próxima conferencia yo vengo también a dar tu apoyo. Así que es la cosa. Y eso es lo que me puso a poner en este trabajo. Y después yo estaba andando haciendo conferencias y cada vez que acababa, decía, si alguien quiere explorar conmigo esta posibilidad, vengan y hacemos un grupo. Y después de COVID era un grupo en Zoom y ahora es así que Leonor entró y las 2 otras autores. Y hay más gente que están, todas mujeres hasta ahora. Así que hemos hecho este trabajo. Y lo que es interesante, ahora estoy hablando sin leer,
es que esta cosa que tenemos la solución a este problema es muy interesante porque mis colegas, que yo no hago más terapia, pero mis colegas tienen gente que entran en privado, ¿no? Y hay alcohol, hay depresión, hay diferentes diagnósticos. Y siempre con el mismo type que vamos a hacer para vosotros, se cambian completamente. Así que hay un origen original de muchas diferentes enfermedades y trastornos psiquiátricos. Y hay papeles escritos, papers, artículos escritos sobre la disociación es general a toda la psiquiatría. Y otro artículo muy importante para mí es que la disociación es un fenómeno normal que puede desaparecer en una situación adecuada, que es lo que estamos descubriendo. Y por eso, sí, no continuaré con elefantes. Y esta cosa es tan importante para saber. Y al mismo tiempo, hace 20 años, unos doctores en los Estados Unidos, un Felici se llama, estaba haciendo el trabajo con mujeres, personas con mucho peso, y vio que algunas de estas personas, a un punto que iban a hacer lo que querían hacer, perder tal y tal kilo, desaparecen. Y él pensó, ¿por qué? Dijo, yo voy a hablar con estas personas. Y su equipo descubrieron que todos tenían un pasado traumático en infancia. Y después hicieron un estudio con 17,000 más personas que tenían este pasado para ver qué tipos de enfermedades desarrollaron. Y lo que encontraron es que, si puedo decir unas cosas más técnicas, encontraron que más tipos de estos experiencias, ¿cómo es? ACE, experiencias, sí, han sufrido un individuo mayor, es más de estas cosas. Si uno tiene violencia en la familia, papá que bebe, algo en prisión, más de estos eventos, tienes más posibilidad de tener enfermedades, aunque también enfermedades orgánicas como cardíacas. Así que no es sorprendente lo que pasa en la mente, el cuerpo también. Y eso es muy importante. Pero si piensas a estos trabajos que ya de 20 años que conocemos, hay un movimiento en los Estados Unidos y también en Escocia de cambiar el tratamiento de la gente, informándose de este trabajo para dar a gente la terapia que necesitan para cambiar todo eso. Pero como ustedes saben, aquí es mucho, la familia todavía es más importante, pero en los países, Inglaterra y los Estados Unidos, es un desastre. Y ahora hay millones de personas que sufren abuso y todo es la gran farmacia que está dando drogas. Y habló Roxana del trauma complejo, trauma complejo, y los americanos, como el dinero es tan importante que no lo han puesto en la última Biblia de psiquiatría. La psiquiatría se ha vendido. Yo tengo ningún sentido bueno de ser psiquiatra, pero psicoterapia sí. Así es.
Yo he cambiado mi discurso porque yo quería hablar del corazón y quiero que la gente pueda pedirme cosas. Pero es Leonor siguiente. ¿Hacemos el type? Sí. Vamos a hacer un type. Sí, okay. Lo empujo. Ok. Bueno, yo soy la paciente. Entonces vamos a hacer una escena inspirada de un caso presentado en el capítulo 8 del libro, con el procedimiento de inducción de apego traumático, que es ese procedimiento del que os estaba hablando. Entonces yo soy terapeuta de prácticas en una clínica de adicciones y me han dado el caso que nadie quiere, el caso que lleva 13 años en la clínica, que recae todo el rato, que no para de tener ingresos y que ya no saben qué hacer con ella. Y me le han dado a mí y me han dicho que por favor lo haga rápido, que no me enrolle, que la ayude. Entonces... Y yo soy la paciente y yo hace 13 años que vengo aquí y no cambia nada. Yo no sé lo que está pasando, pero me gusta mucho esta terapeuta, debo decir, y no quiero perderla. Y ahora me siento sola y muy triste. Y esta paciente es una persona entrañable y aunque estoy desesperada y deseando tirar la toalla porque es que no sé qué hacer, pues es entrañable y ahí estoy con ella. Seguimos. Y en la sesión de hoy, que ha empezado ya, me está hablando de su madre, de su hermana que nació, no la habían avisado, de su madre, siempre habla muy bien de su madre, cuando de repente pasa algo inesperado. Sí, porque yo hay muchos años pensando que, sí, he descubierto contigo que por muchos años yo soy tan dependiente de mi mamá, porque mi mamá me hizo dependiente, quería que nosotros hacemos todo para ello. Y yo con mis niños no lo hago, he hecho muy bien para que ellos no sean dependientes de mí. ¿Y tus hijos entonces son independientes? Sí. Y entonces eso que te dice tu mamá, que tu mamá ha hecho aposta de ella necesitaba que tú fueras dependiente de ella. Sí. ¿Y cómo te sientes con eso? Bueno, no me gusta. No te gusta, eso entiendo. Es la primera vez que me dices algo que estás Sí. enfadada. Pero si quieres te propongo que podríamos probar un ejercicio diferente hoy. ¿Qué te parece? Y vamos a hacer... lo que habías hablado antes. Sí, esa prueba que habíamos dicho que a lo mejor podríamos hacer, ¿te acuerdas? Lo hacemos, sí. Y entonces lo que te voy a pedir es que notes cómo estás aquí en el presente y que imagines ahora que, acordándote que tú tienes casi 59 años, que eres adulta, que tienes tus hijos, que tienes tu vida, y te voy a pedir que te imagines que entra tu madre en la sala, ¿no? ¿Puedes imaginar dónde se podría sentar? No. Sí, bueno, se puede sentar ahí, pienso. Sí. Si quieres me quedo yo aquí contigo, ¿eh? Sí. ¿Se puede Tú sentar quedas ahí? conmigo, sí. Y entonces se puede sentar ahí, ¿vale? Y entonces te voy a pedir que, acordándote que tienes 59 años, que estás aquí, con toda la vida que has hecho, que puedas mirarla y decirle, mamá, ya no necesito que me cuides cuando era niña, como cuando era niña. Ya no necesito que me cuides como cuando era niña. No puedo decir eso. No, es imposible. Me siento muy mal. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Estoy aquí contigo. Es que hay un miedo, pero también lo que hay es enorme. Tengo un vacío aquí que se abre, un vacío enorme. Y no lo puedo decir. ¿Y conoces ese vacío? ¿Es algo que conoces? Sí, ahora realizo.
que esas botellas, 3 botellas de vino que yo bebo cada noche, es para reemplir mi vacío. Qué cosa. ¿Y ahora cómo va cambiando? ¿Cómo te sientes en el cuerpo? ¿Viene alguna emoción? ¿Viene algo? Sí, bueno, esto, me siento muy furioso con mi mamá. ¿Sí? Sí, porque esto es su culpa, pero es que ella nos trataba muy mal, me trató muy mal. Y por eso tengo el vacío, pero... Sí, me decías que siempre tenía ella que ser la importante. Sí, pero... Y por eso no he podido abandonar eso. Pero ahora no sé. Entonces te sientes enfadada. Pues de todo el tiempo que hemos estado trabajando, nunca me podías decir nada malo de tu mamá. Sí, ¿Es la ahora. primera vez? No, es terrible, esta mamá era terrible, porque no nos cuidó bien. Todo es cuando nos dejó de pequeña y cuando nos mandaron a una escuela que no quería y todas esas cosas. Y papá tampoco ayudó, claro. Entonces estabas muy sola. Sí, muy sola. Y ahora es La lo que siento, necesitabas. me he sentido sola. Pero ahora ¿Sí? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? me siento un poco más fuerte. Sí. Vale. Y entonces acabó la sesión. Sí. Seguimos hablando de su mamá, seguimos hablando siguiendo un poco el hilo de todo lo que había pasado en ese momento que hicimos el type. Y lo que pasó es que vino la semana siguiente, pues diciendo que había llorado mucho por su mamá. Y entonces yo entendía que estaba por fin haciendo el duelo de su mamá, que estaba bloqueado y que no podía avanzar en su vida. La necesidad por su mamá era tan grande que tomaba todo el sitio. Y había salido ese enfado, que era también una señal que se había descongelado la supervivencia y que ya se podía enfadar con su mamá, que su mamá tenía lo bueno y lo malo y que había que ir conectando los dos, que fue lo que fuimos hablando, ¿no? Y luego empezaba a reconocer que lo del alcohol, cuando se comportaba mal, reconocía que era su culpa, cuando antes siempre encontraba excusas diciendo que eran los otros. Y poco a poco, y bastante rápidamente, la fuerza de la adicción se iba perdiendo y pudo dejar de beber. Y a lo mejor a los 10 años... Sí, a los 10 años tuvimos que escribir un papel. Esto es un paciente un poco modificado que Monique describe en el capítulo suyo. Y después hicimos un artículo para un periódico psicológico con este caso. Pero tenemos siempre que llamar al paciente para saber si todavía está sin alcohol. ¿Sí? Y llamamos y dijo, sí, yo no bebo nada, no hay nada, ni hay botellas en mi casa, no tengo ninguna necesidad, no me viene el deseo, no me viene. Y después para escribir este libro, Monique también escribió a la señora diciendo, ¿cómo estás ahora? Y no tuvo respuesta. Monique dice, ay, quizás ahora se está bebiendo y todo eso no ha cambiado. Y afortunadamente el hijo leyó la carta de Monique y llamó al terapeuta y dijo, ¿sabes? No, mi mamá nunca bebió, nunca. No sé lo que usted hizo ese día en terapia, pero tuvimos una abuela buena con los nietos y una mamá que podemos estar con ella y todo ha ido tan bien. Usted ha dado es que lo que pasó, olvidé de decirlo, es que ella murió de COVID.
porque tenía un pulmón, no era bueno, y salió y cogió el COVID. Y así él dijo, pero usted lo que ha hecho, ha dado 7 años de felicidad a nuestra familia, y no sé lo que usted hizo. Así que lo partilhamos con vosotros. Así son los resultados. Y por eso he escrito el libro. Y por eso estamos haciendo training courses, cursos para personas psicoterapeutas que quieren aprender a hacer esto. Es un curso muy pequeño porque es solo un weekend, un viernes y un sábado, viernes tarde el sábado, y después, si la gente quiere hacer un poco de práctica, hacemos un grupo cada mes en Zoom, donde pueden venir con pacientes en el vídeo, porque no hemos dicho que todo esto está en vídeo, y como así lo podemos corregir o cambiar o estudiar y aprender, porque primero pensamos, bueno, hacemos el tape y hay esta explosión interesante. Pero no has notado, dice una de mis colegas, que la gente está cambiando en el momento mismo de hacer esto. Se cambia algo, ya está cambiando cosas más adulto. Y así entendimos que estamos cambiando. Y la razón por qué están cambiando es que el terapeuta, es lo que llamamos el triángulo del amor. El terapeuta está sintonizando con el adulto que está ahí. El adulto tiene que tener el adulto en este proceso. No ir al bebé, porque hay muchas terapias Gestalt y otros que usan eso. No, el adulto está ahí. El adulto dice, sí, voy a hacer esta cosa, sí, voy a hacer el vídeo, firma la cosa, está hecho. No se hace inmediatamente, pero después, cuando es el momento bueno, se dice, ¿vamos a hacer eso? Sí. Y el adulto tiene que decir, yo soy aquí 40 años, yo soy un adulto, yo he hecho esto, eso, y después viene la mamá en el cuarto o el papá y dice, ahora tienes que decir, y no te necesito más, como cuando era pequeño. Es en ese momento que sale el bebé o el jovencito. Y así el terapeuta ayuda al adulto a comprender lo que está pasando. Y le ayuda, y poco a poco memorias del pasado vienen y otras cosas para ayudar. El apego, el adulto con apego, la pequeña, en eso se pasa, la disociación desaparece y hay integración del sé. Por eso el título del libro. Así es el tape. Muchísimas gracias. Tenemos unos poquitos minutos para hacer un coloquio con los presentes y con los asistentes en línea, que también pueden intervenir. Si levantan la mano, yo les voy a dar la palabra, así que si estáis de acuerdo, podéis participar. Antes del coloquio, le voy a dar, y discúlpame, Leonor, le voy a dar la palabra a Leonor para que haga ella un pequeño cierre. Sí. Estaremos todos muy cansados y va a ser muy, muy rápido, pero simplemente me toca un poco concluir hoy este acto y simplemente, pues eso, resumir muy, muy rápido lo que hemos ido viendo. Entonces, como habéis podido ver, en esta actuación del TAIP es la sintonización, que tanto hemos hablado de ello, el apoyo, la presencia emocional, que no solo regulan el sistema nervioso del otro, sino también ofrecen la fuerza necesaria para integrar las grietas de la disociación.
que es lo que estaba diciendo Felicity, esa disociación estructural, y a volverse a unirse en uno, en el yo adulto. Y las experiencias infantiles, ese vacío que nos explicaba Felicity, esas sensaciones corporales que pueden ser muy varias y muy desagradables en el cuerpo, que antes dominaban, encuentran un lugar en la historia integrada de la persona. Y ya no son tan activos, ya no se sienten en el cuerpo de esa manera. Y la persona así puede reconectar con los recursos reales que tiene en su vida adulta, ¿no? Es lo que hemos podido ver. Entonces, yo lo he visto tantas veces con mis pacientes y es una de las razones que obviamente estoy aquí. Y para finalizar, el objetivo de cualquier terapeuta es restaurar el amor, es hacia uno mismo, hacia los demás, para poder vivir relaciones sanas y nutritivas. Y el amor, lo sabemos, es lo que más puede herir, pero también lo que más puede sanar. Y el TAIP toca precisamente el nudo que más lo bloquea, el apego traumático, que es lo que decía Felicity, donde la disociación y el miedo se imponen. He visto muchos pacientes derretir el terror de un padre atemorizante, una madre frágil, que sentían que tenían que cuidar de ella, o de una figura parental impredecible. El resultado que es, ya lo hemos dicho varias veces, pero así vamos, es una relación más adulta, asertiva, consigo mismos, con sus padres, y a veces los padres pueden seguir siendo tan imperfectos y problemáticos y tener una relación mucho mejor con ellos. Y síntomas que parecían inamovibles empiezan a ceder. Y con esto acabo dando las gracias especialmente a Felicity por todo su trabajo, toda esta obra tan enriquecedora, por su curiosidad y su creatividad que tanto nos inspiran y que se ha llevado a formarse, a buscar soluciones nuevas, y por su confianza, por supuesto, a nuestras maravillosas coautoras que están ausentes, pero que verán este vídeo con traducción después, y al Grupo Internacional del TAIP, y a Manuel Esber, nuestro editor que nos ha apoyado tanto, como dice Felicity. También doy las gracias a Eleonora Monoscalco, que está aquí, que es nuestra traductora, por su excelente trabajo, de parte de Felicity y de todo el equipo, claro, y a Inés Pationi, que en sus prácticas este verano se entregó alma y cuerpo a este proyecto y que está aquí, y a Roxana Parra, claro, por su entusiasmo, por esta magnífica presentación y porque estamos muy emocionados que se mude a España para seguir haciendo equipo y formando personas. Y ahora, después del coloquio, estaréis invitados a una copita, los que quieran y puedan quedarse, y los que después quieran seguir, podremos ir a cenar aquí al lado, a un sitio. La copa es en el jardín afuera, y después los que quieren ir a un restaurante, pues los vamos. Pero vamos a hacer un coloquio antes, a ver si hay intervenciones. Por supuesto que adelante. Online también pueden participar. Buenas noches, enhorabuena a los tres. Me ha parecido interesantísimo, como supongo al resto del público, y como habrá más intervenciones, voy a centrar las preguntas en dos concretamente. Se ha hablado de trauma en la infancia temprana. Mi pregunta es, ¿se ha estudiado ese mismo trauma o apego traumático en circunstancias previas al nacimiento y no en la infancia temprana? Por ejemplo, una concepción traumática, una gestación traumática, un nacimiento traumático, un abandono inmediatamente después del nacimiento con pocos días, como puede ocurrir en el caso de las incubadoras. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿se ha estudiado, me imagino, cuál puede ser el efecto que tiene la cura del hijo abusado en la madre o padre abusador? ¿Puede ocurrir que haya un desequilibrio cuando el hijo se cure y se agrave la situación del padre o de la madre que ya estaba desequilibrado? Muchas gracias. Bueno, voy a responder a la segunda primero porque tengo experiencia de eso.
Yo también soy terapeuta de familia y es muy interesante porque creo que cuando la persona que tiene el problema cambia, hice un grupo, por ejemplo, con personas que habían sufrido de abuso sexual. Todos eran mujeres, pero también hicieron después, usando el mismo modelo, hombres. Y en ese grupo había gente, hicimos el type, una caja de Kleenex con un Kleenex, y todas las mujeres tuvieron al principio que decir, tengo tantos años, soy adulta, y todo el tape. Y estaban muy escandalizadas por lo que descubrieron. Y después el grupo hizo su trabajo y después había un otro tape en medio del grupo cuando hacemos algo muy importante para cambiar, que es la recognición, reconocer que hay un pequeño C. Y ellas hablaban del pequeño C que estaba ahí en la cabeza. Era un modelo completamente diferente de mío, pero paralelo. Y al final hicimos también el type. Y las que podían hacer el type son las que después de 6 meses volvieron y decían que el trabajo, todo iba mucho mejor. Y mi relación con mamá o papá, lo que era mamá, porque el problema del sexual abuse es la mamá que lo deja hacer, es mucho mejor. Se mejoran porque como ellas no están ahí para decir tú eres, están ahí adultas, pueden hablar como adultas. Y eso es lo que creo que pasa en esto. El primer pedido es muy interesante y no hemos ido, aunque yo experiencia personal de delivery. De trauma preverbal. Un trauma de cuando nació mi hijo. Pero no hemos trabajado, es una cosa interesante. Pero existe bastante, o sea, cada vez más investigación y técnicas que trabajan con ese tema, porque se sabe hoy en día que tenemos una memoria implícita y una memoria explícita. La memoria explícita es a partir de los 2 años, cuando empezamos a tener recuerdos concretos con imágenes y que nos acordamos. Y la memoria implícita es la que se queda en el cuerpo, atrapada. Es la misma que sale durante el type cuando salen las sensaciones en el cuerpo. Y entonces, en ese momento, el cuerpo se acuerda de todo. Van der Kolk, que es un psicólogo muy importante, nos dice el cuerpo lleva la cuenta, porque se quedan los recuerdos, los traumas en el cuerpo. Entonces, nosotros hemos visto cómo se quedan los traumas con la mamá y sabemos, y hay cada vez más terapias que desarrollan cómo trabajar desde lo que decía antes del nacimiento. Es otro tema, es el trauma que se transmite de generación a generación, que también se estudia mucho, y la concepción traumática, el embarazo traumático, etcétera, también se trabaja. Gracias a usted. ¿Una pedida? Me pongo de pie para que me puedas ver. A ver, la pregunta es, ¿hay alguna precondición en el paciente para que el TAIP pueda ser efectivo? Es decir, se ha hablado mucho de la disposición del terapeuta, pero mi pregunta es si debe cumplir algunas condiciones el paciente para estar en disposición suficiente como para que el TAIP sea eficaz. O basta con asistir a una terapia y que suceda el milagro en un momento determinado. ¿Qué dices, Leonor? Leonor, ¿puedes responder a esto? Me he perdido un poquito, perdón. Si hay unas condiciones que el paciente tiene que tener, el paciente tiene que tener unas, dígalo. Suficiente seguridad. Sí. Lo que notamos... Sí, la idea es, queda claro
qué tipo de actitud necesita tener el terapeuta para proveer de ese espacio seguro para que esto suceda. Mi pregunta es si el paciente también debe de cumplir algunas condiciones independientemente de que asista a terapia, etcétera, etcétera. Sí. Porque me viene a la cabeza ahora mismo el caso, por ejemplo, de alguien que probablemente tenga un apego traumático, se ve en su relación con la comida, metabolismo lento, inflamación, gordura, bloqueos de memoria de prácticamente toda la infancia, es decir, que tiene bastantes cartas. Y ha desarrollado una dependencia afectiva muy potente. Entonces, el hecho le supone tanto pensar en romper ese vínculo que a lo mejor la señora de la botella de vino pues no estaba tan apegada desde el punto de vista afectivo a su botella, ¿no? En este caso es como el respirar. Sí hay algunas condiciones que esos pacientes deben cumplir para que estén listos para pasar por el TAIP. Pues en la historia del TAIP hemos pasado por varias fases. Cuando Felicity empezó a usarlo, lo usaba como un test al principio, cuando hacía sus asesoramientos psiquiátricos, para saber si la persona, o sea, para ver cuál era el tema. Se aseguraba de haber visto al paciente algunas veces y tener un buen vínculo para hacerlo, pero lo hacía muy rápidamente y permitía ver por dónde iban los tiros, ¿no? Desde entonces vamos con más cuidado también porque alguien con mucha experiencia podría hacer eso, pero no lo recomendamos a alguien que no lo haya hecho nunca, hacerlo tan rápido. ¿Qué pasa en general? Solemos ver primero yo lo resumiría de cómo es la fuerza del yo de esa persona, en el sentido de su yo adulto. ¿Hasta qué punto está un yo adulto o hasta qué punto está llevado por cosas del pasado acumuladas que toman mucho sitio en la vida de esa persona? Si se nota que esa persona tiene a lo mejor su yo adulto y puede funcionar y tiene un trabajo, pero que emocionalmente hay mucho desorden, a veces vamos a necesitar un poco de preparación de terapia, integrando, reforzando el yo, para que llegue a ser totalmente eficaz el TAIP. Lo que solemos hacer también es que lo hacemos a lo mejor una vez y vemos hasta qué punto puede entrar en la persona. Hay personas que no se acuerdan nada de esa sesión y vemos que todavía no están disponibles para hacer eso. Y lo volvemos a hacer después de un tiempo de terapia y ahí da en el clavo y ahí ya da esa vuelta tan fuerte. Entonces, sí hay condiciones y nosotros tenemos un grupo de supervisión en que a veces cuando tenemos una duda y decimos pienso en el TAIP para esta persona, pero todavía no estoy seguro, lo supervisamos antes de hacerlo y así solemos tener una buena idea si es el momento o si todavía no es el momento. Y lo que sabemos es que las personas que tienen mucha disociación no vamos a hacer el TAIP rápidamente. Se va a hacer un trabajo para que tienes un buen apego con el terapeuta, porque eso será tu seguridad, porque no lo tienes en tus padres, porque por eso estás tan disociado. Y esto quiere decir hacer unos años algunas veces. Y pasamos un cuestionario. Sí. Pasamos un cuestionario de disociación que nos permite hacernos una idea con ese cuestionario y también varios aspectos clínicos. Sí, no se hace boom boom. Yo tuve el coraje de hacer, es que en la clínica Trauma tenía muchos pacientes y queremos saber qué tratamiento dar a cada uno. Y yo probé de hacerlo, pero tenía 2 horas con ellos. Primero, para saber todo lo que podía ver de la persona. Segundo, hacer un tape con gran cuidado, cuando pensaba que ellos estaban para hacerlo. Y el tercero, para ver cómo fue después. Y en general había gente que decía, no lo quiero hacer, eso es muy bien, no importa. Y otros que decían, me ha ayudado mucho y ahora sé lo que tengo que hacer. Y ayuda al terapeuta que tenía que continuar, sí. Así, pero ahora no, mis
colegas no son trabajando en ese tipo de servicio, trabajan en privado y es muy diferente. Es muy importante que sepan que el tape se puede añadir a muchas diferentes terapias diferentes. Si tú estás haciendo el Lifespan Integración del ciclo vital. Yo trabajo con la terapia de integración del ciclo vital, que es la que trabaja también con mucho trauma preverbal. Hay MDR. Básicamente vemos que es muy fácil. Psicoanálisis. Todas las terapias que tienen una base relacional y que también tienen una formación en apego y en trauma, se integran muy fácilmente. Hemos visto que otros tipos de terapias un poco más alejadas necesitan un poquitito más de formación antes en trauma y apego para poder integrarlo con más facilidad. Sí, porque en definitiva la clave está en crear una relación transferencial suficientemente sólida como para que el paciente esté dispuesto a acercarse a la zona tenebrosa que estaba reprimida, que estaba disociada. Entonces yo creo que sí que pueden aplicarse en distintas terapias siempre que se dé esa clave de una buena vinculación transferencial entre el paciente y el terapeuta. Así es como lo diría yo desde un enfoque más psicoanalítico, ¿no? Bueno, yo creo que no hay más intervenciones. Creo que es la hora de que vayamos cerrando. Yo estoy muy agradecido a cómo ha funcionado la tarde. Creo que ha sido extremadamente ilustrativa y útil. Ahora hay que conocer más de cerca esta técnica milagrosa, extrañamente milagrosa del TAIP, para ver cómo funciona. Desde luego, teóricamente está bien sustentada. Creo que no estamos hablando de ninguna cosa traída por los pelos, sino todo lo contrario, que tiene una experiencia clínica muy sólida. Y sí, quiero añadir que las terapeutas que quieren hacer el training, ¿no? Aprender, los que van a hacer con resultados, con el disociación antes y disociación después, que es el gran resultado de eso. Es la única terapia que he hecho que tiene un cambiamiento enorme de disociación. Eso es el resultado. Y que tienes una posibilidad de diagnosticar más o menos lo que... Así podemos escribir artículos y hacer investigaciones. Y eso es lo que quiero. Y por eso quiero mucho más gente involucrada en este trabajo para hacer eso. Porque tenemos que tener claro, tenemos que tener... investigación. Research, sí, tenemos. Investigación. Eso. Antes de cerrar, recordar que el libro está disponible en la página web www.psimatica.com y también que en un futuro próximo espero que en el aula virtual Leonor pueda organizar una formación a todos los colegas que estén interesados en España y allende los mares. Cerramos así la... ¿Algo más? Un website. Sí. ¿Has dicho que tenemos un website? Sí, habrá información en la website que saldrá este fin de semana. Muy bien. Del TAIP. De acuerdo, pues gracias a todos y damos por cerrado el acto.